Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Buenos días, tomen asiento por favor. Primera Timoteo capítulo 4. Primera Timoteo capítulo 4, por favor. Vamos a empezar en el versículo 1, Primera Timoteo capítulo 4, verso 1. La Biblia dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Usted observa que el texto habla de apostatar de la fe, un tema que es controversial por las diferentes opiniones que existen al respecto. Un creyente no puede apostatar de la fe, es una manera de ver el texto. Otra manera de verlo es que un creyente verdadero sí puede apostatar de la fe. Por ese motivo, porque necesitamos precisión en nuestros conceptos, necesitamos estudiar este pasaje para poder entender lo que significa apostatar. Observe la naturaleza de este pecado que se llama acá apostasía. El texto dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. El Espíritu Santo muestra claramente la realidad, nuestra realidad, de que algunos pueden llegar a apostatar de la fe. La palabra apostasía significa apartarse de verdades que en un momento se profesaba creer. Así es que nosotros tenemos el primer elemento. Una persona apóstata es una persona que conoce, algo conoce. El verso 16, capítulo 3, verso 16 es nuestro contexto inmediato. Así es que verso 16 nos habla de la redención. Ese es el tema, la redención que produce salvación en nosotros y produce una vida de santificación. Lo aprendimos el domingo anterior. ¿Qué conoce el apóstata? Conoce el evangelio. Conoce la obra de Cristo en la cruz de Calvario. No es una persona ignorante en torno al tema. Sabe lo que significa el evangelio y sabe lo que significa la redención. El primer elemento en un apóstata, una persona que conoce intelectualmente estas verdades. La segunda característica es que decide escuchar a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Es interesante el verbo escuchar allí porque habla de una decisión que la persona llega a tomar y llega a convertirla en un estilo
estilo de vida. No es que simplemente va a escuchar a espíritus engañadores y doctrina de demonios una sola vez. Esta persona ha escuchado el evangelio, esta persona conoce el tema de redención, sabe de lo que se trata y en un momento de su vida llega a apartarse de esas doctrinas, toma una decisión de alejarse de esas verdades y tomar el rumbo de escuchar a espíritus engañadores, a doctrina de demonios, escuchar mala doctrina. Esos son los dos elementos. Una persona que conoce intelectualmente las verdades del evangelio y en un momento de su vida toma la decisión de voluntariamente apartarse de esas creencias que él conocía. Lo impactante en la Biblia no es que el apóstata tiene estas dos características, sino cuando nosotros buscamos otros pasajes de la Biblia donde nos habla de apostasía, las dos características, conocer la verdad y apartarse de esa verdad, se repiten. Hebreos 6, Deuteronomio 13, Hebreos 10, unos cuantos pasajes donde se habla de la apostasía y la constante en esos pasajes es que el apóstata es una persona que conoce del evangelio y toma la decisión de apartarse de esas verdades que él conoce. El texto dice, porque es imposible, observe la palabra, imposible, no difícil, no, imposible, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra del Señor y de los poderes del siglo venidero y recayeron, esa es nuestra palabra de Timoteo, toma la decisión y se aparta, y recayeron, sea otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiendo a vituperio. Observa al apóstata, observa a una persona que conoce. Tenemos varios ejemplos en la Biblia. Judas es uno de ellos, muy cercano al grupo. Hizo milagros, como los otros apóstoles, estuvo muy metido. Pero nunca tuvo un momento de conversión, nunca recibió a Cristo como su Salvador. Y en un momento de su vida, toma la decisión y se aparta. Es interesante que Deuteronomio 13, donde se habla de la apostasía, muestra el hecho de que el castigo para el apóstata es la pena capital, muerte eterna, nunca fue salvo. Un creyente verdadero no apostata de la fe. Un creyente verdadero puede alejarse del Señor. Puede llegar a ser un cristiano que por un tiempo vive una vida carnal, un creyente que se aparta del Señor, se aparta de la iglesia. Si hay momentos en nuestra vida espiritual donde no estamos en la cima, donde estamos enfrentando circunstancias difíciles, tomamos malas decisiones, se afecta nuestra vida espiritual. Pero la gran diferencia con el apóstata es que primero no se apropió del evangelio, solo lo conocía intelectualmente. Y cuando se aleja, no se aleja para volver, se aleja para vivir una realidad desconectada de esas verdades del evangelio que un día escuchó. Cuando nosotros hablamos de la apostasía, el creyente debe apoyar su confianza en la autoridad de la palabra.
Y la palabra de Dios enseña que cuando una persona acepta a Cristo como su Salvador personal, esa decisión y esa salvación es eterna. No cambia, no se modifica, no pierdo mi salvación aun cuando llegue a comportarme como no debería comportarme. La salvación es un acto de la gracia de Dios, que Él otorga esa salvación a nosotros y por su gracia nos cuida, nos protege, nos persevera hasta el final por quien es Él y por la naturaleza de su salvación. Un creyente verdadero no apostata de la fe. ¿Cómo debemos reaccionar ante un pasaje como estos? Sin temor. El creyente verdadero no pierde su salvación. No debemos vivir bajo el temor de que esto que hice significa que apostaté de la fe y me voy a ir al infierno. No es así. Para el creyente verdadero, su salvación es eterna. Así es que necesitamos vivir con esa seguridad y con esa confianza y entender claramente que esa seguridad de salvación no depende de lo que nosotros hacemos, depende de lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Debe ser la mejor motivación, debe ser la razón fundamental de por qué nosotros tratamos de vivir vidas santas, no una vida de libertinaje sabiendo que su salvación no va a perderse, todo lo contrario, entendiendo el privilegio que tenemos de ser salvos. Debemos vivir vidas santas, vidas que agradan a Dios, vidas que honran su nombre. Debemos cada día acercarnos más a Él y debemos vivir vidas que le dan gloria a su nombre. Este pasaje debe llenar nuestro corazón de gratitud, porque nosotros los hijos de Dios no podemos apostatar de la fe. No podemos. Nuestra salvación es eterna. No depende de nosotros. Todo fue un asunto de la gracia de Dios y debe llenarse nuestro corazón porque la naturaleza de la salvación es así. Debemos adorar a nuestro Dios porque tenemos salvación eterna, salvación que no se pierde. La pregunta importante, ¿eres tú salvo? Porque aquí se habla de una persona que conoce el Evangelio. Si regresas una diapositiva, vas a darte cuenta, una nomás por favor, vas a darte cuenta que aquí utiliza palabras de un apóstata que es iluminado, que gustó el don celestial, que es hecho partícipe del Espíritu y no es salvo. Gustar el Espíritu no significa que el Espíritu entró a la persona. Observa los términos. Es una persona que se acercó mucho. No es salvo, pero se acercó mucho. Le gustaba la cosa. Le gustaba asistir a una iglesia, escuchar el mensaje, le interesaba ciertas cosas del cristianismo. Pero nunca se apropió de manera personal del mensaje. Ten cuidado de que tú creas que eres salvo cuando no eres salvo. Debemos estar seguros. Cada creyente debe estar seguro de que en un momento específico de su vida reconoció su pecado, reconoció su imposibilidad a salvarse y entregó toda su vida y su confianza y su fe en el sacrificio de Cristo. Y por eso somos salvos. Observa. Ten cuidado de tener seguridad de salvación cuando no ha habido todavía salvación en tu vida. Cada creyente debe estar seguro de ese momento específico donde entregó su vida al Señor.
Y cuando estamos seguros de eso, nuestro corazón se llena de gratitud porque no podemos apostatar de la fe. No porque nos portemos siempre bien, muchas veces todo lo contrario. Hacemos cosas que le desagradan a Dios. Pero por su gracia, Él nos preserva, Él nos protege, Él no nos desampara, Él no nos suelta de su mano, aunque a veces estamos lejos de Él, porque la salvación que nos ha dado es eterna. Un apóstata es una persona que ha empezado un proceso. El verso 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Observa el primer paso: escuchando. Ese es el primer paso que da un apóstata. Escucha. Escucha mala doctrina. Observa que la fuente de la enseñanza, de la doctrina que esa persona escucha, la fuente es el propio Satanás. Espíritus engañadores y doctrina de demonios. ¿Observas? Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de las cosas que nosotros escuchamos. Satanás no se presenta personalmente, ni sus demonios se presentan personalmente para transmitir esa información y esas doctrinas equivocadas. ¿Qué hace Satanás? Utiliza a gente incrédula, aquí descrito en el texto, como personas hipócritas, mentirosas, que tienen cauterizada su conciencia. Debemos ser muy cuidadosos de lo que nosotros escuchamos. ¿Qué música se escucha en tu casa? ¿Qué música tienes guardado en tu celular? ¿Qué música escuchas constantemente? Ahí hay información, correcta o incorrecta. Y la música tiene una particularidad que no solo llega a nuestra cabeza, topa nuestra parte emocional. Ayer estuve en una reunión y mientras comíamos pusieron música. No había escuchado ese par de canciones en más de 30 años. Cuando cumplí 19 años y tomé la decisión de no escuchar música no cristiana. Más de 30 años. Y wow, todavía sabía la letra. Todavía podía repetir la canción en mi mente, aunque la había escuchado después de 30 años. Todavía sabía el ritmo, todavía podía tararearla en mi cabeza. Wow, tremendo, tremendo. Eso es lo que estaba pensando mientras comía. ¿Qué pasa? La música tiene esa particularidad. Y cuando tú no eres responsable contigo mismo y con una vida espiritual correcta, te llenas de toda esa basura y piensas que nada pasa, que no hay que ser exagerado, que no hay que ser extremo, que tenemos el suficiente criterio para no dejar que esas cosas influyan en nuestra vida. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué videos estás observando? A veces al WhatsApp envían cosas, envían mensajes de predicaciones. Y wow, es totalmente incorrecto. Eso no enseña la Biblia.
los espíritus engañadores y los demonios no se presentan de manera personal ante nosotros. Usan a otros que están vestidos de pastores, usan a otros líderes, usan a otras personas que de pronto tienen carisma y tienen la habilidad de llegar a la gente y pueden ser muy convincentes, y lo que enseñan es contrario a la palabra de Dios. He contado esto en alguna otra ocasión. 19 años sentado frente a mi computador, seleccionada toda la lista de mi música no cristiana, montón de canciones, había como 18, 20 gigas, había un montón de música. Y estando dispuesto delante del Señor a tomar una decisión radical, borrar toda esa basura de mi vida. Es una de las veces en las que he sentido súper fuerte la lucha entre el espíritu y la lucha con la carne. Estuve metido en todo eso por un montón de años. Era entendible la lucha. Y cuando el Señor me dio las fuerzas para aplastar ese botón que dice borrar, y queriendo y a la vez no queriendo, aplasté el botón y sintiendo por un segundo el alivio de haber hecho lo correcto, en la pantalla del computador salió un cuadro. ¿Estás seguro que quiere hacer esto? Otra vez la lucha, los minutos pasando. ¿Hago esto o no hago esto? La lucha entre el espíritu y la carne. Esta basura no debe llenar mi vida. Estoy seguro. Decisiones radicales cambian vidas. Decisiones radicales. Mientras continuamos coqueteando con el pecado, nuestra vida cristiana continuará siendo mediocre. Cuando tomamos decisiones radicales en nuestra vida, la vida cambia. Los apóstatas actúan como actuaron, porque escuchaban lo que no debían estar escuchando. Y nosotros como creyentes debemos tener mucho cuidado de lo que nosotros escuchamos. Nosotros somos responsables de la información que dejamos entrar en nuestra cabeza. Y si está entrando basura en nuestra cabeza, no nos quejemos por nuestro comportamiento, por nuestras actitudes, por nuestra forma de vivir. Esta gente, descrita como hipócrita, mentirosa y una conciencia cauterizada, como se le llama en el verso 2, va a transmitir dos doctrinas a la iglesia de Éfeso. Dos doctrinas. Verso 3. Prohibirán casarse. Primera doctrina. Segunda, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. ¿Observas las dos doctrinas que estaban siendo enseñadas allí en la iglesia de Éfeso? Es interesante que esto ocurrió en el primer siglo y todavía estas dos doctrinas son enseñadas hoy en día. Es el pan de nuestros días, un ataque a la institución del matrimonio, la institución establecida por Dios. Y a lo largo de las generaciones, cada ataque va tomando su propio matiz
va tomando su propia connotación, pero a lo largo del tiempo se sigue atacando a la institución del matrimonio. No hay que casarse, no necesito casarme para tener un bebé. La ideología de género, el feminismo, el machismo, son formas de atacar la institución del matrimonio. ¿Has visto los libros de texto de la escuela de tus hijos y del colegio? Es basura lo que se está poniendo ahí. Un ataque supuestamente a la libertad y al respeto que nosotros debemos tener por cosas que la Biblia habla de manera específica como pecados que van en contra de la institución del matrimonio que ha sido establecida por Dios. No te equivoques. Esto sigue atacándose y seguirá atacando esta institución a lo largo del tiempo. El no casarse, el divorciarse, el abortar, el hacer todo eso, es ir en contra de la institución del matrimonio. Otra doctrina que está de moda es la alimentación. ¿Observas? Hay que ser vegetariano. ¿Has observado? Y aquellos que no somos, ¿cómo es posible que ustedes sigan comiéndose a nuestra hermana la vaquita y nuestra... Prohibirán, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Si nosotros por un tema de salud, por un tema de edad, llegamos a tomar la decisión, estos alimentos me hacen mal, estos alimentos para mí no son adecuados, no son correctos, estoy envejeciendo, el cuerpo no está funcionando como antes funcionaba, necesito restringir en mi alimentación de esta cosa, de la carne roja, de esto, de lo otro, y es una decisión basado en eso, hazlo. Está muy bien hacer eso. El cuerpo no funciona como antes. No podemos comer la cantidad de comida que antes comíamos, ni la variedad que antes comíamos. El organismo va cambiando. Y cosas que antes no nos hacía mal, hoy sí. Perfecto eso. Pero llegar a decir que un alimento, cualquiera que sea este, no es bueno, es ir en contra de lo que Dios dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Esta es la perspectiva correcta en torno a los alimentos. Así es que si quiero comer más de un alimento en vez de otro, ok. Pero si tengo en la casa a alguien que le gusta la carne, está bien. Dios lo creó todo y con acción de gracias debemos bendecir su nombre, dando gracias que Él pone un plato de comida delante de nosotros y debemos aprovecharlo. ¿Observas? Observa lo que está de moda. No, vegetariano. Si no eres vegetariano, te miran raro. Y es porque estamos en un punto en nuestra vida donde hay un culto
no a Dios, un culto al cuerpo. Entonces necesito mantenerme de manera correcta y los gimnasios se llenan y la alimentación debe ser de esta forma y en estas porciones y estas cosas y estos alimentos no me conviene porque estoy dando culto a mi cuerpo. Quiero que se note que estoy yendo al gimnasio, quiero que se note que estoy levantando los fierros, quiero que se note, hay un culto al cuerpo, quiero que me miren porque me enfoco en eso. Y la alimentación es un elemento súper importante en este culto al cuerpo. Ten cuidado de caer en la corriente. Todos los alimentos que Dios nos ha dado, todos los alimentos son buenos y nada debe ser desechado. Debo orar al Señor, dando gracias al Señor porque me permite comer este pedazo de carne, porque me permite comer estos brócolis, porque me permite comer las verduras. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu provisión. Si en lo personal necesito evitar ciertos alimentos porque el cuerpo está envejeciendo y porque esto ya me hace daño, ok, es entendible eso. Pero no una postura donde ciertos alimentos son menospreciados, porque aquí dice claramente, todo lo que Dios creó es bueno y nada debe ser desechado. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo, dice Dios en Génesis 9:3. ¿Observas? ¿Observas cómo empieza el proceso? Escuchando lo que no debería escuchar. Y después de que no tengo la disciplina y la decisión correcta de escuchar solo lo que es adecuado, esa acción de escuchar me lleva a tomar ciertas posturas, ciertas creencias. Y aquí los apóstatas habían tomado una postura totalmente incorrecta. Empezaron a prohibir casarse y empezaron a mandar a abstenerse de alimentos. Cuando yo no soy responsable en lo que escucho y escucho cualquier cosa y no lo confronto con la palabra de Dios, eso va a tener una influencia en mi comportamiento, en mi creencia, en las cosas que hago, en la forma en la que vivo. Ten cuidado con la mala doctrina. En vez de destinar tiempo a llenar nuestra mente de tanta basura, deberíamos tomar en nuestras manos la palabra de Dios. Y de esto sí deberíamos leer más, saturarnos más, aprender más, memorizar más la palabra para que este alimento modifique nuestra forma de pensar y finalmente nuestro comportamiento. Ten cuidado con la mala doctrina. La fuente de mala doctrina es Satanás mismo. Satanás usa a personas y algunos de ellos vestidos de pastores enseñando cosas que la palabra de Dios no enseña. Ten cuidado con la mala doctrina. La única forma de que te des cuenta si estás escuchando mala doctrina es cuando tú tomas la Biblia en tus manos y empiezas a aprender la correcta doctrina y allí fácilmente identificas lo que está mal. ¿Observas? Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque no podemos apostatar de la fe. Gracias por habernos salvado. Gracias por hacer de la salvación
algo que no depende de nosotros, depende de tu gracia. Gracias, Señor, porque si no lo hubieras hecho así, nosotros no podríamos mantener la salvación. Gracias porque depende de ti totalmente, Señor. Gracias porque no podemos apartarnos de la fe, apostatar de la fe. Padre, que tomemos esta enseñanza no para vivir una vida de libertinaje, sino más bien todo lo contrario, sintiéndonos privilegiados del tipo de salvación que nos has dado, rindiendo nuestra vida a tu servicio, rindiendo nuestra vida a la santidad y a un vivir que te agrada y te glorifica. Padre, ayúdanos a ser cuidadosos con lo que escuchamos, a saber que la mala enseñanza nos daña, a saber que esa mala enseñanza puede venir de diferentes maneras, a través de la música, a través de un mensaje predicado, a través de información en un libro. Ayúdanos a ser cuidadosos con la mala doctrina, a no exponernos a cosas que van a dañar nuestra vida. Ayúdanos a tomar tu palabra en nuestras manos, Señor, y dedicarle más tiempo. Esa palabra que nos sana, que nos santifica, que nos purifica. Ayúdanos a leerla, ayúdanos a escucharla, ayúdanos a cantarla. Mientras usted continúa orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, y usted quiere permitirme orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Y con eso me está diciendo: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. Gracias, veo su mano. Alguien más por primera vez, gracias, veo su mano también. Alguien más, veo su mano, gracias. Veo su mano también, gracias. Alguien más por primera vez con nosotros. A las personas que nos están visitando, en un momento voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más. Es totalmente voluntario, no queremos presionarle, por favor. Si usted quiere, usted puede tomar sus cosas y puede pasar a la parte de acá abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar, le va a llevar a un lugar privado y en ese lugar va a conversar un momento con usted. Los demás están teniendo sus ojos cerrados para que no le dé recelo de pasar. Pero si quiere hacerlo, venga con toda confianza, denos el privilegio de poder conversar un momento con usted. Si quiere pasar, hágalo, por favor. Gracias por ser la primera. Venga nomás, si quiere pasar, hágalo, por favor. Padre Celestial, te ruego por las personas que nos están visitando. Tú conoces sus necesidades, sus motivos de oración, Señor. Y conforme a tu voluntad yo pido que tú puedas obrar. Si todavía no te conocen como Salvador, yo te pido, Padre, que hoy sea el día de salvación. Te ruego, Padre, por nosotros, tus hijos. Gracias por la naturaleza de la salvación. Gracias porque es eterna.
Gracias porque no la podemos perder. A ti sea la gloria, Señor. Ayúdanos a que, basados en esa grandiosa salvación que nos has dado, nosotros seamos muy cuidadosos de lo que escuchamos. Ayúdanos a dedicar más tiempo a tu palabra. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno, bueno es Dios.